Yeah, es un privilegio muy grande que se hayan ido todos, no mentira, que estemos aquí los que vamos a estudiar la palabra de Dios. Lo que vamos a hablar ahora es algo muy lindo que me bendijo a mí toda la semana. Si tienen preguntas, pues las tenemos al final. El título de esta tarde se llama El gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando yo estaba chiquita cantábamos una canción, si nos queda tiempo, la cantamos. Yo sé que Sandrita se la sabe, right? El gozo del Señor es mi fortaleza. Vamos a orar. Padre, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, en esta hermosa tarde, te damos gracias por el enorme privilegio que nos das de ser llamados tus hijos. Gracias porque nos has llamado desde antes de los tiempos para que podamos ser tus hijos. Gracias porque nos abres los ojos del entendimiento para poder conocer con todos estos santos, los puestos aparte, para ser tus hijos y llevar las buenas noticias de justicia y vivir en ese gozo, en esa paz, en esa paciencia, en esa benignidad, en el grandioso nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. En 1989, hay algunos de ustedes que no habían nacido, ¿verdad? Yo tenía alrededor de 7 años. No fue hace mucho tiempo. Y había una caricatura. Y la caricatura se llamaba en español Popeye. Popeye comía espinacas. En inglés no se lo puede decir porque estoy hablando en español. La caricatura era que Popeye comía espinacas. Y siempre Pluto, el malo, le daba duro. No sé si muchos la vieron. Pero lo que lo hacía fuerte a Popeye era las espinacas. Y resulta que no toda la vida tenía espinacas en su cuerpo. Cuando él se daba cuenta de que estaba en el problema, se acordaba que había espinacas y que podía ser vencedor. Entonces, el título de esta tarde se llama El gozo del Señor es mi fuerza. ¿Qué me da fuerza a mí? Vamos a ver, Nehemías 8:10. Nehemías es uno de los capítulos que está al principio de la Biblia. Se van por ahí, Nehemías capítulo 8. Nehemías 8, capítulo 8 y versículo 10. Vamos a salir contentos este día. Las manifestaciones fueron específicamente para este tema. I was like, oh wow. Nehemías, ¿ya que todos estamos ahí? Ok, Nehemías capítulo 8 y verso 10. Dice así, hoy voy a leer la Reina Valera regular, ¿ok? Luego les dijo, id, comer grosura y beber vino dulce. ¿A quién le gusta el vino dulce? A la mayoría creo que le gusta. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Right? Ahora bien, la mayoría de personas confunden la palabra gozo con felicidad. Hay muchos que somos felices comiendo dulces o chocolates. Y hay otros que comiendo chocolates los estoy asesinando, right? Hay niños que tengo el honor de conocer que les dan un chocolate y se enojan. Pero hay niños como yo que comemos chocolate y nos ponen una sonrisa, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos hace felices? El todo del hombre es que esté feliz, el que tenga el gozo. El gozo es un presente progresivo. Yo a veces puedo estar feliz porque el sentimiento de felicidad es solo temporáneo. Pero estoy hablando de algo más profundo. ¿Me puedo sentir gozoso en una tribulación? La palabra dice que ahí está mi fortaleza. Vamos a descubrir eso. Vamos a 1 Juan. 1 Juan, capítulo 1 y versículo 3. 1 de Juan, estoy hablando, vamos a ir a muchos Juanes, vamos a leer muchos Juan este día. 1 de Juan, capítulo 1 y verso 3. Dice, lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. La palabra comunión es la palabra koinonia. Es un compartir pleno con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con el Hijo Jesucristo. 4. Estas
cosas os escribimos para vuestro gozo sea cumplido. Momento, lo volvemos a leer otra vez para entenderlo un poquito. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os comunicamos, para que también vosotros tengáis comunión unos con otros. La primera comunión, ¿right? Y nuestra comunión sea verdaderamente, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Me está hablando de 3 comuniones. Ayer compartía esa parte un poquito. Estamos hablando de 3 comuniones. El número 3 es un número perfecto. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Lo van a ver en la clase fundamental. Creado, hecho y formado. Dios lo diseñó de esa forma. Cuando ustedes miren el número 3 en su Biblia, es perfección. Ahora bien, la comunión con Dios. ¿Cuándo yo hablo con Dios? Cuando hablo en lengua. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si Dios es espíritu, ¿qué va a hablar Él? Espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo hablamos en el espíritu? Cuando hablamos en lengua. Esa es una comunión. Good, yo hablo con el Padre. La segunda sería con Cristo. ¿Tengo que tener una comunión con Cristo? ¿Le tengo que orar a Cristo? No estoy diciendo eso. Yo tengo la comunión con Cristo cuando yo sigo sus pisadas. Cuando yo camino como Él caminó. Cuando yo hago lo que Cristo hubiese hecho. Entonces, al seguir sus pisadas y al seguir sus pasos, yo tengo una comunión con Él. Y luego la tercera comunión es con los creyentes. Ese es un compartir pleno. Común, unión. Tienen algo en común, una unión en común. Eso quiere decir comunión. En inglés se dice fellowship. ¿Ok? Para que el gozo sea cumplido. Al tener estas 3 comuniones, tengo el gozo cumplido. Tengo la fuerza del Señor, porque la fuerza es la asociación con el gozo. Eso quiere decir que si yo hablo lenguas con Dios nada más, ¿tengo una comunión completa? No, ¿por qué? Porque me falta imitar al Cristo. Y si solo imito al Cristo y hablo con Dios, pero no me reúno con los santos, ¿tengo una comunión plena? ¿Y tengo el gozo? No. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, no porque yo lo diga. ¿Ok? Vamos a la siguiente parte. Vamos a Juan. Los evangelios de Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después de la división de la Biblia del Nuevo y el Antiguo Testamento, vamos al libro de Juan, capítulo 15 y versículo 11. Capítulo 15 de Juan y verso 11. Estoy aprendiéndome esta Biblia. Sí, 15, 11. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Oh, ¿para qué escribió estas cosas? Para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos al capítulo 16, versículo 23 de ese mismo libro. Solo denle vuelta a su hojita. Versículo 23 del capítulo siguiente. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo. Están 2 veces de cierto. El número 2, ¿qué es? Confirmación. Te digo este día y te reafirmo este día. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Las manifestaciones dijeron, vengan a mí. Te digo, te aseguro que si venís a mí en el nombre de Cristo Jesús, se te va a dar, ¿right? Eso es lo que dice el Padre. Ahora vamos a otro capítulo, el capítulo siguiente, versículo 13. Capítulo 17, verso 13, solo le doy vuelta a su hojita. Dice, pero ahora voy a ti. Y eso es cuando Cristo estaba hablando o yendo al monte del Getsemaní, cuando él estaba en su sufrimiento. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Tenga el gozo cumplido en sí mismo. Quiere decir que el Cristo, antes de ser crucificado, estaba en el monte del Getsemaní llorando porque lo iban a matar, lo iban a atropellar, se lo iban a burlar y iban a hacer todo lo que le iban a hacer. Y a él nadie le quitó la vida, él la dio con gozo. Cuando yo entendí eso, con gozo,
Ya vamos a ver eso. Vamos a regresar otra vez a Juan. Primera de Juan. Regresamos a Juancito. Este día se van a aprender un poquito la Biblia. Primera de Juan. Capítulo 1. ¿Dónde estábamos? Primera Juan. Capítulo 1. Y vamos a empezar a leer desde el 3 otra vez. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, tengamos eso en común. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta entonces. 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en Él. Cuando yo entiendo que Dios es bueno, y no hay ni siquiera una mínima partícula de microorganismo de maldad en Él, yo puedo entender la bondad de Dios. 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, el verbo cero estar en el griego y en el sirio caldeo no existía, entonces Él es luz, no está en luz. Como Él es luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué me está diciendo el versículo 7? Volvemos a leer. Dice, pero si andamos en luz, como Él es luz, tenemos comunión unos con otros. Vuelve otra vez el mismo común, ¿right? Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos eso en común. Ahora bien, regresamos a Juan otra vez. Capítulo 15, ¿dónde andábamos? Hoy se van a aprender el libro de Juan. Un poquito. Y lo van a encontrar más rápido. Juan, capítulo 15. ¿Dónde estábamos? Y verso 15. Vamos a leer desde el 7. Dice, si permanecéis en mí, está hablando Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y él os será hecho. 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Qué son los frutos? Son algo que se produce de algo que uno ha invertido, por ejemplo, lo que uno trae a flote, lo que uno saca. Y seáis así mis discípulos. 9. Como el Padre me ha amado, ¿cómo amó Dios a su Hijo, a su unigénito Hijo? Lo amó tanto, y tanto que lo amó, que nos amó a nosotros también, y dio a su amado. ¿Se imaginan eso? Seáis así mismo mis discípulos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. 10. Si guardareis mis mandamientos, mi palabra, mis estatutos, mis reglas, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Dónde se va a cumplir mi gozo? Cuando andamos en su palabra. Right? 12, el último de esta parte. Este es mi mandamiento. Aquí está el gozo. Que os améis unos a otros como yo os he amado. El primer y gran mandamiento aprendimos en la clase fundamental, que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma es como a ti mismo. ¿Se acuerdan de esa parte? Ahora bien, si yo amo a la gente como yo me veo, pero si yo me veo como basura, ¿cómo voy a tratar a los demás? Como basura. Y es ok porque los voy a amar como yo me veo.
Pero aquí no me está diciendo que los ame como yo debería de amarme, sino que está diciendo este mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó el Cristo? Dando su vida. Si viniera el Cristo en esa puerta entrando, ¿qué es lo mínimo que haríamos? Lo mínimo una alfombra roja, ¿right? O verde o azul, la que encuentre ahí arriba, ¿right? ¿Cómo trató a los creyentes? Ese debería de ser el gozo, ¿right? Ese sería el amor. Ahora bien, vamos al siguiente capítulo, versículo 23 otra vez, para reafirmar esa parte. 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Todo. Todo. De cierto te digo, ¿puedo pedirle al Padre lo que yo quiera? Y Él me lo va a dar en el nombre de Cristo Jesús. Es lo que dice ahí. No me crean a mí. Está en el libro. ¿Qué trae gozo a la vida de los creyentes? Sería la pregunta. Una oración contestada podría ser una respuesta. Una oración contestada. El poder platicar con el Padre y que te dé la respuesta de lo que pedís. ¿Alguien ha orado al Padre y Dios le ha cumplido lo que promete? No ese día salen. Imagínense ese gozo de que yo puedo hablar con el Padre. Los del antiguo tiempo no podían hablar con Dios. Los del antiguo tiempo no tenían el privilegio de Padre, ayúdame en esto. Nosotros tenemos el acceso total para hacerlo. Ahora bien, vamos a ver Juan 17, ahí mismo, capítulo 13. Esta es la parte donde decía que el Cristo hoy va a ser, vamos a leer desde el 13 hasta el 18. Dice, aquí está, pero ahora voy a ti, está en el monte de Getsemaní, para que lo lleven preso. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en... Voy a empezar. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Jesucristo fue a la muerte de cruz y murió por cada uno de nosotros con gozo. Él sabía lo que iba a pasar y lo hizo con gozo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea que va a haber gente que no nos va a creer y nos va a decir, están locos, son fanáticos. Ya me lo han dicho. No se preocupen, sigamos aquí 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 16. No son del mundo, como tampoco yo soy de este mundo. 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Este versículo tiene una clave. La palabra santifícalos, puestos aparte. 1 Corintios 1:30. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Los derechos legales de cada creyente son 4 y el deber es el ministerio de la reconciliación, pero estoy hablando de la santificación. Soy puesto aparte. Santifícalos, son puestos aparte por tu verdad, porque tu palabra es verdad. Ok, que traiga gozo. Ahora vamos a Salmos. El salmista David, el salmista fue David. David fue el segundo rey de Israel. Un hombre que la palabra de Dios dice que fue conforme al corazón de Dios. Que aparte de que era guapo, cantaba, bailaba y mataba. Eso era un matón, imagínense. Pero él decía que sin Dios él no era nada. Eso es bueno conocer a David por un tiempo. Ok, Salmo 63. En lugar de hablar de David, debería haber buscado el Salmo, ¿verdad? Salmo, capítulo 63. Muchos conocen esta parte. ¿Por qué el gozo es importante y por qué es nuestra fuerza? Sería la siguiente pregunta. Salmo 63, vamos a leer desde el 6.
Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de noche. Imagínense, cuando yo está hablando de las vigilias, no es que estoy vigilante, sino que en la noche estoy orando. Porque has sido mi socorro, y así en las sombras de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Vamos a desglosar esos 3 versículos, palabra por palabra, para entender el gozo. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. La palabra lecho es cuando uno se va a acostar en su intimidad. El griego y otras palabras en Mateo 6 hablan del closet o el lugar secreto. Si ustedes miran la vida del Cristo, Él siempre venía de comer o iba comiendo o siempre estaba en el lugar solitario. ¿Qué es lo que estaba haciendo en el lugar solitario? Orando. Antes de escoger a los 12 apóstoles, pasó orando toda la noche para ver quién era. Eso Él vivió orando. Ahora bien, cuando medité en ti en la vigilia de mi noche, cuando me estaba deleitando, orando a medianoche, de repente Dios te levanta a las 4 de la mañana, te pone a leer, o de repente te levanta a la 1 de la mañana, porque hay que orar. Pero es un deleite y solo lo hacen los que se deleitan en Él, porque hay una intimidad. ¿Se acuerdan de la comunión con Él? Es una intimidad. No tiene que saber nadie por lo que estoy orando. Es mi intimidad con el Padre, es mi comunión, porque ha sido mi socorro. Y así en la sombra, ese es el lugar secreto. Esa es la figura que está ahí, la sombra, mi lugar secreto, el closet donde yo me deshago hablando con el Padre. De las alas me regocijaré. ¿Qué es regocijarte? El gozo. El regocijo, el gozo. Está mi alma pegada a ti. Mi alma es mi vida porque tu diestra me ha sostenido. La diestra es la fuerza. Es un orientalismo, ¿se acuerdan? La fuerza es la diestra que me ha sostenido. La diestra, hay partes donde podemos ver que dice que Cristo está a la diestra del Padre, que es su mano derecha, ¿verdad? Cuando Él está sentado a la diestra, la palabra se refiere a que Él ya cumplió. Pero hay partes donde la palabra dice que Él está parado a la diestra. Eso quiere decir que Él está haciendo algo. Lo que no tenemos que saber en este momento, ¿verdad? Solo es algo que les queda ahí. Ahora bien, el lugar secreto. La diestra de Jehová nos sostiene sobre sus alas. Cuando yo voy con esa intimidad con el Padre, esa es una coinonía, esa es una comunión. Y eso me hace feliz. Orar me hace feliz. Cuando dice voy a tener vida a la oración, ¿cómo voy a ser feliz? Yo renegué por muchos años porque no entendí. Pero cuando yo entiendo que mi ser se deleita en comunicarse con mi Padre, es like, wow. Hay muchos tipos de oraciones, en conjunto, separado, aislado. Los matrimonios tienen el privilegio de orar juntos como matrimonio, los hijos de orar con los padres, los nietos de orar con los abuelos, y así sucesivamente. Pero hay una intimidad con el Padre que solo soy yo y el Padre, y esa no hay nada ni nadie que la reemplace. Los papás que tienen más de un hijo saben que no hay nada mejor que tener uno con uno, así se dice en español, creo, de uno a uno, agarrar a su hijo y dedicarle la calidad. No hay nada en todo el universo que reemplace la intimidad con un hijo. Que yo agarre a uno de mis hijos, en el caso de que tengan, y que se compartan todo el día solo con ese hijo, eso le ayuda tanto, y no hay nada más hermoso que hacer eso. Imagínense con el Padre. Cuando usted, porque cada uno somos diferentes, ¿verdad? Mateo habla del lugar solitario. Ahora bien, vamos, en el lugar secreto, cuando estamos en la intimidad con el Padre, el regocijo del corazón, ¿cómo voy a acercarme a Él? Primero, le doy gracias porque soy santo, me sacó del mundo, no soy de cualquiera, ¿verdad? No valgo 5 centavos, sino que valgo la sangre de Cristo. Tengo redención, tengo salud, tengo amor, tengo todas las cosas y le doy gracias a Dios por cada una de esas cosas. Y luego me voy personal. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por mí? Yo anoté una de las cosas que Dios ha hecho por mí.
Le doy gracias porque veo el sol brillante. Hay gente que no lo puede ver. Le doy gracias a Dios por librarme en octubre de un accidente que yo iba a morir. Right? Hay muchos que saben eso, hay otros que no saben eso. En el Dern Ryan un carro me dio, salió volando y yo salí volando al otro lado. Todos fueron al hospital y yo salí caminando, menos mi carro. Entonces, le doy gracias a Dios y me regocijo de saber que Él me libró de ahí. Él me sacó de ahí. Cuando nos movimos de El Salvador para acá, ¿quién nos ayudó? Dios. Cada vez que yo lo he necesitado, ¿por qué no alegrar y contar las maravillas de lo que Él ha hecho? ¿Y por qué no cuando voy a Él y le digo gracias Padre por darme el entendimiento? Porque hay gente que no puede hablar inglés y hay gente que no puede hablar español. Gracias porque puedo entender las dos cosas. Gracias porque puedo servir. Cuando voy con Él puedo deleitarme haciendo esas cosas. Por siempre proveerme lo necesario. Por llevarme a lugares que yo ni he pensado que podría pisar. Por tratarme de la forma que yo nunca hubiera pensado. Esos son privilegios. Y Dios los hace únicos y exclusivos por cada uno. Porque me voy a graduar de lo que me vaya a graduar. No todo el mundo se graduó de high school. So, es una bendición. Por sonreír. Yo le doy gracias a Dios por sonreír. Correctamente. Gracias a Dios por proveernos con dientes, ¿verdad? No, cierto, sí. Isaías, vamos a Isaías. Vamos a Isaías. Cada vez que recordamos su palabra, podemos gozarnos de las maravillas que Él ha hecho. Ahora bien, Isaías capítulo 13 y versículo 3. Isaías era uno de los profetas, pero no era el Chión, porque el Chión era Jeremías. Ahora bien, Isaías capítulo 13 y verso 3 dice: yo mandé a mis consagrados. La palabra consagrados son los puestos aparte, son los santos, lo que dice 1 Corintios 1:30. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación. Usted es puesto aparte. Eso está hablando aquí. Asimismo llamé a mis valientes para mi ira y a los que se alegraban contra mi gloria. En este momento era una batalla. Estaban las tribus de Judá contra las otras 11 tribus. Estaban en pugna. Son para los fieles. Pero esa es una figura que podemos poner. Me voy a regocijar porque Dios me apartó. Porque cuando me apartó quiere decir que yo soy valiente. Me puedo regocijar y sonreír porque yo soy un hijo de Dios. Salmos. Regresamos a Salmos. Salmos capítulo 13 y versículo 5. 13:5. Salmos es el libro que tiene 150 capítulos. Salmos capítulo 13, versículo 5. Mas yo en tu misericordia, cuando hablamos de la misericordia de Dios, y luego en otras partes dice las muchas misericordias de Dios, por su misericordia mandó a Cristo Jesús para que yo esté aquí el día de hoy hablando con ustedes. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra, se regocija. Mi corazón se regocija porque Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuese santo, sin mancha delante de Él. No es casualidad que la abuelita cumpliera 70 años el otro día y la celebrara con nosotros. No todos los días cumplimos años y es un privilegio el poder ver a una persona de esa edad conociendo la palabra. Yo quiero llegar a 90, ¿ok? Por ahí así, verme así más o menos. Ok. 6. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El salmista David cantaba. Muchos de los salmos son canciones. Si alguien quiere ser compositor, vaya a los salmos, llena y le da las canciones a los músicos. Volvemos a leer el 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocija
en la salvación. ¿Por qué estamos salvos? Por gracia somos salvos. Y esto no es un regalo porque yo me lo merecía, es un regalo de Dios. A Dios le plació que ustedes y cada uno estuviera sentado este día oyendo sus misericordias. Vamos al 119 del mismo Salmo. 119 es el capítulo más largo. Capítulo 119 y versículo 162. 119 y 162 sería el versículo. Me regocijo, capítulo 119, verso 162. Me regocijo en tu palabra. ¿A dónde me voy a regocijar? En la palabra. El gozo del Señor es mi fuerza. ¿El qué me va a dar la fuerza? La palabra. Su palabra. Como el quien haya muchos despojos. Despojos es una mala traducción, porque no está hablando de despojos, sino es un orientalismo que habla de un cofre de los piratas. Cuando los piratas iban a buscar y cuando encontraban lo que habían despojado alguna gente y enterrado, ¿verdad? Y encontraban las monedas de oro, ¿creen que estaban tristes? ¿Alguien de ustedes se ha encontrado un billete de 20 en la calle? Sí. ¿Se ha encontrado un de 50 en la calle? No hay. ¿Se han encontrado uno de 100 en la calle? Ahora bien, ¿no se alegran instantáneamente? Entonces, esa figura literaria está buscando aquí. Me regocijo en tu palabra, como quien haya un billete de $100 en la calle, ¿verdad? Imagínate, me lo encontré, ¿en qué me lo voy a gastar? Ni lo he recogido cuando ya pensé lo que voy a gastar, ¿verdad? Esa alegría y ese gozo, la palabra nos tiene que... ¿qué? Ya apagué la luz. Ahora bien, vamos a Salmo 28. Regresamos un poquito. Versículo 6. 28, 6. ¿Ya? Ok. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. 7. Jehová es mi fortaleza. ¿Por qué? Porque en él encuentro el gozo. Y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Oh, se gozó mi corazón porque él es mi ayudador, porque él es mi escudo. Y con mi cántico le alabaré, o sea que era con la canción. Ahora bien, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. ¿Qué son? Con suplicación y ruego me acerco al trono de su gracia. Cuando estoy en ese lugar secreto, eso es ruego. No estoy rogando diciendo, el Padre, dame esto, dame aquello. No, yo voy y me deleito. Esa es la palabra ruego ahí. Me deleito. Jehová es mi fuerza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. ¿Por qué no le voy a dar gracias por cada una de las bondades que Dios ha hecho en mi vida? Él me sanó una vez y nunca más nadie se dio cuenta de eso. Estoy agradecido. El regocijo es recordar lo bueno que Dios ha sido en mi vida. Y por eso le alabaré. Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Se acuerdan de esa parte? Vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos. Hebreos está casi al final de su Biblia, ya por donde estábamos en primera de Juan, ¿se acuerdan? Por ahí está Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. El libro de Hebreos es uno de esos donde nos enseñan de los creyentes. Hacían grandes señales, maravillas y prodigios. Y se acuerdan que con la quijada de un asno David mató a un montón de gente. Y habla de muchas de esas cosas, pero vamos. Y luego habla de la fe, y todo, el capítulo 11 habla de la fe que tuvieron, de la creencia que tuvieron estos grandes hombres. Pero vamos al capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, teniendo alrededor, quiere decir esa palabra en derredor,
tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Momento, ¿algunos de ustedes van a una competencia? Yep. Tenemos la competencia espiritual, ¿se acuerdan? El atleta, ¿se acuerdan de Timoteo? Tenemos una carrera. Dice la palabra que un día vamos a estar enfrente del bema. Eso está en todo Timoteo, no voy a ir ahí, pero solo lo estoy mencionando. El bema es, ¿se han fijado en los Juegos Olímpicos? Hay una grada que tiene primero, segundo y tercer lugar, ¿sí? Sí. Y cuando los premian, solo premian el primero, el segundo y el tercer lugar. No premian al resto, ¿right? Entonces el bema es esa gradita. Todos corremos, pero no compitiendo unos con otros. Todos vamos a llegar al bema y todos vamos a ser premiados porque hayamos corrido la competencia. Regresando aquí otra vez. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Cuando andamos en una competencia, ¿a alguien le gusta salir a correr? ¿Hay alguien que le gusta correr? ¿Alguna vez ha ido a correr con las maletas? No, ¿Por qué? porque no te ayuda para correr. Porque, right, ¿has ido a correr con zapatos de correr o con zapatos de vestir? Con zapatillas. Con zapatillas. Nadie hace eso. Vamos más livianos, Sí. ¿verdad? Entonces, el peso son los pecados. Son todas esas cosas. ¿Cómo voy a andar cargando el bulto de cosas corriendo en la competencia? Despojémonos de todas esas cosas y corramos con paciencia. ¿Qué es la paciencia? En inglés dice long suffering. Entonces oye como sufrimiento perpetuo, right? Pero no estoy hablando del sufrimiento perpetuo. La palabra es resistencia. ¿Algunos de ustedes conocen qué son las resistencias? Sí. En la cocina hay un círculo donde propaga o pasa el fuego para calentar la comida. Esa es la resistencia, sostiene el fuego. ¿Cuánto se tarda en calentar? Puede ser 5, 3 minutos, 4 minutos, 2 segundos. ¿Qué tan resistentes somos? Está hablando de la paciencia. Corramos con paciencia porque la pelea es contra nosotros mismos. No. ¿Por qué? La carrera que tenemos delante, puestos los ojos en Jesús. ¿En quién vamos a poner los ojos? En Jesús. Porque Él es nuestro ejemplo. El autor y consumador de la fe. Él terminó lo que tenía que hacer, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Con gozo sufrió la cruz. ¿Han visto a alguien sufrir con gozo? Cristo lo hizo. Si Cristo lo hizo, ¿lo puedo hacer yo? ¿En algún sufrimiento me voy a estar riendo? No estoy hablando de sonreír, estoy hablando de tener la esperanza de que mi ayudador, de que voy al lugar secreto, puedo pasar la dificultad que esté pasando. Mi gozo es que cuando yo le voy a llorar al Padre, Él me va a oír y Él va a suplir mi necesidad y Él va a contestar mi clamor y Él me sostendrá. Ese es mi gozo y esa es mi fuerza y esa es mi fortaleza. Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono. Se sentó a la diestra del trono. Cumplió lo que tenía que hacer. 3. Considerar a aquel que sufrió tal condición de pecadores contra sí mismo. Dijo, yo voy a sufrir todo lo que hay que sufrir para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El ánimo, ¿por qué lo sufrió Él? Por amor a nosotros, para que nosotros tengamos la oportunidad de decir, confieso que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de las muertes. ¿No? ¿Quién lo levantó? Dios. ¿Y por qué dice? Porque es tan fácil. ¿Por qué es tan fácil la salvación? Es gratuito. ¿Por qué gratis? Porque Él la pagó, ¿verdad? Pero, ¿por qué no cuesta nada? Estamos acostumbrados a que todo tiene que costar. Y pensamos que las palabras son como los cupones de que nos dan en la tienda. Tiene que tener un truco para yo volver a regresar a esa tienda. Estoy leyendo todas las cláusulas para ver si voy de regreso a la tienda. Estamos tan acostumbrados a eso que cuando Dios dice, es gratis, es gracia, es tuyo,
tiene que haber un truco ahí, déjeme ver, porque no es cierto. Es tan fácil y tan visible que somos tan ingenuos o menos inteligentes en creer lo que está ahí. Evidente. Ahora bien, vamos a Job. Y vamos a ver lo contrario cuando una persona no tiene gozo. Vamos a Job. Job está antes de Salmos. Job, ya se me está acabando el tiempo. Job, capítulo 20. Job está antes de Salmos, capítulo 20 y verso 5. 5. Dice que de alegría, esto es una persona que puede pensar que el gozo es momentáneo y como el adversario imita tan bien que él nos quiere vender los cupones para que regresemos. Job 25, que la alegría de los malvados es breve y el gozo del impío es por un momento, aunque sube su altivez hasta el cielo, o sea, eso que se la pican de por gozo, vean, y su cabeza tocar en las nubes, porque son Mr. Fulano, vean, con su estiércol perecerá para siempre. Los que se hubiesen visto dirán, ¿dónde está aquel? ¿Qué le pasó? Right? Como sueño volverá y no será llamado y se disparará con su visión nocturna. Vamos a saltarnos al 18. Está hablando de todo lo que es el insensato y cómo el mundo de los 5 sentidos te hace creer que el gozo está ahí. Si lo quieren leer todo el capítulo, no tengo todo el tiempo. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó y no lo tragará ni lo gozará, por cuanto quebró y desamparó a los pobres y robó casas y edificó y sucesivamente. El mundo piensa que el gozo son las fiestas, tomar unos 5 shots de tequila, el dinero, las mujeres, las drogas. No es que están jóvenes, tienen que vivir la vida porque no tienen experiencia. Quieren que sus hijos vivan en maldad, que tengan experiencia en la maldad. El mundo piensa que que eso lo va a satisfacer, porque Jennifer López no es feliz. Se casa, yo creo que ha tenido como 5 esposos. Porque no son felices. Si los miran, son las personas más infelices del mundo son las que salen en las revistas de la magazine. ¿Por qué será? Porque no miran espiritual. Porque el hombre está compuesto de 3 partes. Y lo que andan buscando es el espíritu que Dios así nos diseñó. Originalmente Dios nos diseñó de 3 formas. Y esa parte que le falta es lo que andan buscando. El que nos hace felices. La palabra, el gozo del Señor es mi fortaleza. Porque ser el cuerpo 90, 60, 90, tener el pelo amarillo, azul o rojo me hace feliz. Cuando lo tenemos, puedo tener el mejor carro del mundo. Eso me da felicidad. Momentáneamente. No creo que te hace feliz correr en un carro. Pero mucha gente se distrae con eso. Por 2 segundos puedo ir. Wow. That's different. En ese caso, depende de cada creyente. Si oras, vas a decir, Dios me lo dio, right? Y después me decís la aseguranza y todo el resto de lo demás, ¿verdad? Entonces, el gozo del Señor es mi fortaleza. Por ejemplo, ¿qué sería un ejemplo de eso? Vamos a ver. Lo que tú haces con Dios en privado siempre se manifiesta afuera. Si yo hablo con Dios, la gente se va a dar cuenta que yo hablo con Dios. No porque yo le diga, hablé con Dios. Yo oré 5 horas. Yo hablé con Dios y yo por eso soy santa. Eso no hay que decirlo. Eso se manifiesta. Cuando alguien tiene piojos. ¿Alguien ha tenido piojos alguna vez? Cuando yo estaba chiquita me cortaron el pelo. Tuve piojos una vez. Entonces, yo no les tenía que decir a la gente tengo piojos. ¿Qué pasaba? Los piojos brotaban y se daban cuenta que tenía piojos. O si no andabas así.
Exacto. El fruto de lo que es tiene que salir, no hay otra forma. Si yo hablo con Dios, va a ser tan evidente que no tengo que yo andarlo anunciando, ¿verdad? Por ejemplo, esa intimidad con el Padre. Yo tengo eso de uno en uno, solo con Dios. Un ejemplo de eso es cuando tenemos una comunión entre nosotros. Cuando yo tengo una calidad de tiempo, por ejemplo, con Sandrita, voy a su casa y hace pupusas. Y hablamos del Salvador y me cuenta y tiene jocotes y tiene aquí. Cuando yo vengo bien feliz y gozosa de haber pasado con ella, oro por su trabajo y por lo que ella quiere. Y cuando voy a mi trabajo, me acuerdo de las pupusas. Entonces, me acuerdo de lo que yo estuve con ella. Cuando yo medito en su palabra, me voy a acordar de lo que Dios me dijo en su palabra. Entonces, eso es evidente. Si yo hablo con Alvin, por ejemplo, va a salir el nuevo iPhone. Yo acabo de ver la noticia y Alvin, acaba de salir el nuevo iPhone. Oh, sí, tiene esto, tiene aquello, micos y pericos. Y yo le quería dar la noticia a él, pero él es cerebrito y él sabía mucho tiempo antes. Entonces, cuando yo veo una revista y habla de tecnología, yo puedo ir donde él, porque me acuerdo de lo que él me dijo que iba a salir. Cuando yo hablo con Natalie o tengo la calidad de tiempo con la niña, yo sé que cuando veo vestidos, mariposas y cosas que a Natalie le gustan, me acuerdo de ella. Ahora bien, si eso es en lo individual, con los creyentes o con los familiares, ¿se imaginan con Dios? Cuando yo hablo y cuando yo medito en su palabra, ¿qué es lo que va a manifestar? ¿A dónde voy a meditar? Es lo que yo me comunique con el Padre. Y eso trae gozo. Ya casi para cerrar, vamos a Tercera de Juan. Tercera de Juan. Capítulo, ¿no tiene capítulo? Versículo 2. Muchos se saben esto. Clase fundamental, ustedes se lo saben. Oh, it's those last weeks. Amado, yo deseo que tú seas ¿qué? Prosperado y que tengas salud. Así como prospera tu alma. Ok, ese es el número 2. Y el número 3 dice: pues mucho me regocijaré cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. ¿Por qué dieron testimonio? Porque mi vida es una carta viviente y la verdad de la palabra de Dios vive en mí. Mi hablar, mi caminar es verdad, porque tu palabra es verdad, porque soy santo, porque soy puesto aparte de cómo andabas en la verdad. 4. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos anden en la verdad. Eso es Dios. El grande gozo de Dios es que yo ande en su palabra. Y mi gozo es andar en su palabra. Eso me hace fuerte como Popeye. Mejor que, de hecho, es una figura literaria. Ahora bien, el gozo de Cristo, a Él con gozo dio su vida. Ahora, cuando yo hablo, camino y actúo de acuerdo al gozo del Señor. El gozo del Señor es mi fuerza y mi fortaleza. Cuando nosotros vamos al lugar santo y cuando nosotros hablamos de sus bondades, encontramos la fuerza, el regocijo de andar en la palabra. No se puede comparar. Todo el mundo busca la felicidad. Y la felicidad es el gozo. En realidad andan buscando gozo. No hay nada ni nadie en este mundo que pueda saciar eso. Lo único que me hace feliz es amar a Dios y seguir sus mandamientos. Ahí encuentro el gozo.